Ahora que ya conoces los diferentes métodos de búsqueda, los distintos tipos, estándar o restringido, y las expresiones regulares o patrones de búsqueda que utiliza la sintaxis de la plataforma CQP Web, vamos a descubrir las posibilidades de Clare para realizar búsquedas y obtener muestras textuales con la combinación de todos estos elementos mencionados. Así, en primer lugar, realizamos una búsqueda simple o estándar. Seleccionamos en la izquierda esta pestaña y escribimos en la caja de la derecha el término entre comillas, en este caso, populus. Después, clicamos el botón de inicio de búsqueda en la parte inferior, Start Query. La interfaz nos devuelve múltiples resultados o matches en la parte superior, así como también el número de archivos en el que aparece el término y la frecuencia que representan con relación a los millones de palabras que contiene Clare. En la parte inferior, a la izquierda observamos los nombres de los archivos y a la derecha el término populus aparece en línea con unas pocas palabras, pero clicando este botón nos ofrece un contexto mayor. KWC, Keywords in Context. Los archivos de la izquierda se muestran por defecto en orden alfabético, pero con el botón de la derecha podemos obtener un listado de muestras aleatorias. En lugar de por orden alfabético, clicando obtenemos este otro listado aleatorio de los mismos. A la derecha obtenemos otras muchas funciones que iremos explicando poco a poco. En esta ocasión vamos a explicar la función thin, que permite limitar la búsqueda restringiendo la cantidad de muestras obtenidas. Como hemos visto, los resultados superaban las 2.900 muestras y se repartían en 60 páginas. Podemos ir avanzando y obtenemos muestras, podemos ir directamente hasta la página final y ahí obtenemos las 2.900 y pico muestras. Utilizando esta función thin, podemos reducir de forma aleatoria la cantidad que consideremos representativa. En este caso, apretamos Go y solicitamos que se restrinja la muestra a 50 resultados. Clicando el botón de la derecha aparecen automáticamente estos 50 resultados aleatorios que queremos obtener.